Alejandro es el típico hombre de éxito, respetado en el trabajo, encantador y aparentemente entregado a su familia. Sin embargo, tras su sonrisa confiada, esconde un secreto que amenaza con poner su vida patas arriba. En la fastuosa fiesta de Navidad de la empresa, decide llevarse a Valeria, una joven llena de vida y admiración por él. Presentada como una simple compañera de trabajo, pronto se convierte en el centro de miradas indiscretas. Alejandro siempre había sido el hombre que muchos admiraban. Exitoso, carismático y un estratega nato, sabía exactamente cómo manejar su vida profesional. Pero, como suele pasar con quienes caminan sobre la cuerda floja, escondía secretos. Cuando llegó la invitación para la lujosa fiesta de Navidad de la empresa, un destello de desafío cruzó por sus ojos. Decidió llevar a Valeria, su joven amante, quien llenaba sus noches con una energía que él decía haber perdido. Nada se saldrá de control, pensó. Con una sonrisa calculada, le aseguró que todo estaría bien. Valeria, nerviosa, ¿y si alguien sospecha? Alejandro, no quiero un escándalo. Alejandro, tomándola de las manos, tranquila, nadie sabe nada. Para todos, eres solo una colega, ¿de acuerdo? Mientras tanto, Carolina, su esposa, vivía un día aparentemente común, sin sospechar que su vida estaba a punto de cambiar. Estaba en casa cuando recibió una llamada inesperada. Era uno de los compañeros de trabajo de Alejandro, sugiriéndole que le hiciera una sorpresa en la fiesta. Alejandro se lo merece después de un año tan difícil, escuchó por el teléfono. La idea parecía tan amorosa, tan llena de significado, que no dudó ni un segundo. La preparación para la fiesta era distinta para cada uno. Valeria pasaba horas eligiendo el vestido perfecto, algo elegante pero no demasiado llamativo. Por su parte, Alejandro ensayaba mentalmente cómo presentar a Valeria como una simple colega sin levantar sospechas. Carolina, por otro lado, buscaba el regalo ideal para su esposo. Su mente se llenaba de recuerdos de los buenos momentos que habían compartido y de cómo esa noche sería un homenaje a todo lo que habían construido juntos. En ningún momento se le pasó por la mente lo que realmente estaba ocurriendo. En su mente, Alejandro veía la fiesta como un acto de equilibrio. Una oportunidad para disfrutar de ambos mundos sin que ninguno se diera cuenta del otro. Sin embargo, bajo su apariencia segura, una chispa de inquietud lo invadía. Había algo en la manera en que Valeria lo miraba esa tarde, como si ella también sintiera que estaban caminando en una línea demasiado fina. Por otro lado, Carolina, con su amor desbordante, estaba emocionada por sorprender a su esposo. No podía imaginar cómo las decisiones que se tomaban a puerta cerrada esa noche comenzarían a desmoronar todo lo que ella creía sólido en su vida. La fiesta que debía ser un motivo de celebración se convertiría, sin que nadie lo supiera aún, en el escenario de una verdad imposible de ocultar. El salón estaba impecablemente decorado, con luces doradas que colgaban del techo y una imponente chimenea adornada con ramas de pino y esferas relucientes. El ambiente era festivo, repleto de conversaciones animadas, música suave y copas de champán que tintineaban de un lado a otro. Alejandro, impecable como siempre, se movía con confianza por el lugar, sosteniendo a Valeria de la mano. Ella, aunque hermosa en su vestido de terciopelo azul, no podía ocultar su nerviosismo. Se sentía observada. Valeria, en voz baja, Alejandro, siento que todos nos están mirando. Alejandro, calmo, pero firme, es tu imaginación. Relájate, sonríe y todo estará bien. Sin embargo, no era su imaginación. A pocos pasos de ellos, una mujer de cabello castaño recogido en un moño elegante miraba fijamente a la pareja. Su expresión era de ligera confusión, como si estuviera intentando reconocer a Valeria. Era obvio que no era la esposa de Alejandro, pero algo en esa escena no le cuadraba. Compañera de trabajo, a otra invitada, en voz baja, ¿la has visto antes? No es Carolina, ¿verdad? Pero, ¿quién es entonces? Otra invitada, frunciendo el ceño, no lo sé, pero Alejandro parece demasiado atento con ella. Alejandro, por su parte, ignoraba los murmullos y mantenía su papel perfectamente ensayado. Cada vez que alguien se acercaba, presentaba a Valeria como parte del equipo. Pero las miradas persistían, y Valeria lo notaba. El nerviosismo comenzaba a apoderarse de ella, sus manos sudaban y sus respuestas eran cortas, apenas audibles. Mientras tanto, una compañera de trabajo conocida por su discreción sacaba su teléfono móvil y, con rapidez, enviaba un mensaje a un contacto misterioso: deberías venir a la fiesta. Hay algo que tienes que ver. Valeria,
en un susurro casi inaudible: Alejandro, no sé si puedo hacer esto. Me siento expuesta. Alejandro, mientras le sirve otra copa de vino, todo está bajo control. Nadie sospecha. Solo sigue mi ejemplo. Pero no todo estaba bajo control. Las señales de duda ya se extendían como una onda en el agua. Una pareja que conversaba cerca de ellos bajó la voz cuando Alejandro y Valeria pasaron. Sus miradas de sorpresa eran inconfundibles. Hombre de negocios, a su esposa: estoy seguro de que esa no es Carolina. ¿Qué crees que está pasando aquí? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Esposa, arqueando una ceja: no lo sé, pero algo me dice que esta noche será más interesante de lo que esperábamos. Alejandro seguía moviéndose con la seguridad de quien cree controlar la situación. Pero en un rincón del salón, los engranajes de algo mucho más grande comenzaban a girar. Sin saberlo, él mismo había colocado las primeras piezas de un dominó que estaba a punto de derrumbarse. La música continuaba, las luces seguían brillando, pero el ambiente estaba cargado de una tensión que crecía lentamente, como el preludio de una tormenta. La noche avanzaba con risas y brindis, mientras Alejandro seguía desempeñando su papel impecable. Valeria, aunque aún inquieta, comenzaba a relajarse, confiando en la seguridad de las palabras de Alejandro. Pero, como si el destino estuviera jugando una carta maestra, las puertas del salón se abrieron de repente. El aire pareció detenerse por un instante cuando Carolina entró. Llevaba un vestido de terciopelo rojo que se ajustaba perfectamente a su figura. Su cabello recogido en un moño elegante dejaba a la vista un rostro sereno, aunque con una pizca de misterio. Su sonrisa era encantadora, pero no de aquellas que transmiten ingenuidad, sino de las que ocultan algo más profundo. Caminó con gracia, como si el mundo girara a su alrededor, saludando a algunos conocidos que no esperaban verla ahí. Carolina, abrazando a un compañero de trabajo: qué hermoso todo esto. No saben cuánto significa para mí estar aquí esta noche. Compañero de trabajo, sorprendido: Carolina, qué sorpresa. No sabíamos que vendrías. Alejandro no dijo nada. La mención del nombre de Alejandro hizo que algunos invitados giraran la cabeza hacia él. Alejandro, quien estaba en medio de una conversación trivial con Valeria, quedó petrificado al verla. La copa de champán que sostenía tembló ligeramente en su mano. Valeria notó el cambio en su semblante. Valeria, susurrando, con el rostro tenso: ¿quién es ella? ¿Por qué estás tan nervioso? Alejandro, tratando de recuperar la compostura: es nadie. Solo alguien que no esperaba ver aquí. Carolina se acercó lentamente hacia el centro del salón, intercambiando saludos y abrazos con otros invitados, mientras Alejandro intentaba ocultarse en las sombras. Pero el destino no le daría tregua. Una amiga de Carolina, que la había visto desde el otro extremo del salón, la tomó del brazo y, con una sonrisa cómplice, la condujo directamente hacia donde estaba Alejandro. Amiga de Carolina, mira quién está aquí. Alejandro, ¿cómo no nos dijiste que Carolina vendría? Siempre hacen tan buena pareja. Carolina, con una sonrisa serena, pero mirada penetrante: bueno, es una sorpresa. Ya sabes, las cosas que uno hace por amor. Las palabras de Carolina parecían una flecha dirigida al corazón de Alejandro. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Valeria bajó la mirada, fingiendo revisar su copa, mientras Alejandro trataba de articular una respuesta. Alejandro, con una sonrisa forzada: Carolina. No sabía que vendrías. Esto es inesperado. Carolina, con un tono dulce: ¿no te gusta la sorpresa? Pensé que después de tanto trabajo, merecías una noche especial. En ese momento, Valeria comenzó a atar cabos. La elegancia de Carolina, su manera de hablar con tanta familiaridad y la evidente incomodidad de Alejandro eran señales imposibles de ignorar. En su mente, una tormenta de preguntas y sospechas empezaba a tomar forma. Los invitados, aunque intentaban mantener las apariencias, no podían evitar observar la escena. Algunos se miraban entre sí con curiosidad, como si estuvieran presenciando los primeros actos de un drama que prometía intensificarse. Alejandro intentaba con todas sus fuerzas cambiar el tema, pero la mirada de Carolina lo seguía como un halcón, implacable y segura de sí misma. Y así,
en medio de luces cálidas y decoraciones festivas, el salón que minutos antes vibraba con alegría se convirtió en un escenario cargado de expectativas. Algo estaba a punto de romperse, y aunque ninguno lo decía en voz alta, todos lo sentían. La fiesta alcanzaba su punto álgido. Las luces del salón brillaban con más intensidad, y los murmullos de los invitados eran ahora un telón de fondo constante. La mesa principal estaba dispuesta para el momento más esperado de la noche, el discurso de Alejandro. Él sabía que no podía evitarlo. De pie junto al escenario, tomó una profunda bocanada de aire, sosteniendo su copa de champán como si fuera un escudo. Carolina, sentada cerca, lo miraba con una sonrisa enigmática, mientras Valeria intentaba evitar llamar la atención, aunque su nerviosismo era evidente. Maestro de ceremonias, con entusiasmo, y ahora, damas y caballeros, demos la bienvenida al hombre que hace que todo esto sea posible, nuestro querido Alejandro. Los aplausos llenaron la sala mientras Alejandro subía al escenario. Su sonrisa, aunque calculada, tenía un toque de incomodidad. Sabía que cada palabra debía ser medida con precisión. Alejandro, sujetando la copa con firmeza, gracias a todos. Es un honor estar aquí esta noche con tantas personas increíbles. Este año ha sido desafiante, pero también gratificante gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes. Mientras hablaba, sus ojos evitaban a toda costa cruzarse con los de Carolina o Valeria. Sin embargo, Carolina no estaba dispuesta a quedarse al margen. En un movimiento inesperado, se puso de pie, interrumpiendo con suavidad el discurso. Carolina, con tono alegre, perdón por interrumpir, pero creo que sería justo que yo también diga unas palabras. Después de todo, nadie conoce a Alejandro como yo. Los invitados se giraron hacia ella, intrigados. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Valeria, con el rostro pálido, bajó la mirada, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Carolina, subiendo al escenario, solo quería compartir algo personal. Alejandro siempre ha dicho que su trabajo es demandante, pero que encuentra tiempo para lo que realmente importa. ¿Sabían que después de esas largas noches en la oficina, siempre se esfuerza por llevarme a nuestro restaurante favorito? Esos pequeños gestos son los que mantienen un matrimonio fuerte. Las palabras de Carolina resonaron en la sala, pero el efecto no fue el que ella pretendía. Alejandro se tensó, consciente de que Valeria, desde su asiento, lo miraba con incredulidad. Las mentiras que él había construido cuidadosamente comenzaban a desmoronarse. Valeria, susurrando, con la voz quebrada, ¿restaurante favorito? Alejandro, me dijiste que nunca salías después del trabajo. Alejandro, tratando de calmarla, Valeria, por favor, no hagas esto ahora. El ambiente festivo se transformó en algo denso, casi irrespirable. Algunos invitados intercambiaban miradas nerviosas, mientras otros murmuraban entre sí. Carolina, con una sonrisa imperturbable, continuó hablando. Carolina, es un hombre que siempre se preocupa por los detalles. Por ejemplo, nunca olvida decirme cuánto me ama antes de salir de casa. Es algo especial, ¿no creen? Las palabras parecían cargadas de veneno, pero eran pronunciadas con una dulzura tan calculada que pocos podían detectar la furia que ardía bajo la superficie. Alejandro intentó interrumpirla, pero sus palabras se ahogaron en el silencio expectante del público. Valeria, incapaz de soportar la presión, se levantó bruscamente, llamando la atención de todos. Valeria, con lágrimas en los ojos, no puedo creerlo. Eres un mentiroso, Alejandro. Los murmullos se transformaron en exclamaciones ahogadas. Alejandro bajó del escenario apresuradamente, intentando alcanzar a Valeria, pero Carolina permaneció inmóvil, sosteniendo su copa con elegancia. El salón entero era un caos de emociones, confusión, vergüenza y una dosis de curiosidad morbosa. Alejandro había perdido el control, y Carolina, consciente de ello, disfrutaba cada segundo. Sin embargo, lo que nadie sabía era que este solo era el comienzo del desplome de un hombre que había construido su vida sobre una red de mentiras. El eco de los tacones de Valeria al salir del salón resonó como una sentencia. Por un instante, nadie supo cómo reaccionar. Los invitados, hasta entonces atrapados en un aura de celebración, ahora se encontraban en el centro de un drama inesperado. Alejandro intentó moverse, seguir a Valeria y evitar el ojo público, pero la figura imponente de Carolina, que permanecía de pie, se interpuso en su camino. Carolina no necesitaba levantar la voz para captar la atención.
Su postura recta y su mirada, cargada de una mezcla de decepción y determinación, hicieron que el salón entero contuviera la respiración. Aunque los murmullos de fondo continuaban, cada palabra suya parecía dominar la atmósfera. Sin necesidad de ser explícita, el mensaje en sus gestos era claro: algo había cambiado, y nada volvería a ser igual. Alejandro intentó recuperar el control de la situación, pero el peso de la tensión lo hacía vacilar. Mientras tanto, los asistentes no podían apartar los ojos de la escena. Algunos, con curiosidad mal disimulada, observaban desde sus mesas; otros, incómodos, fingían conversaciones triviales que no llegaban a ninguna parte. Pero todos sentían lo mismo: algo estaba por explotar. Carolina comenzó a hablar. Sus palabras eran precisas, como si las hubiera ensayado durante semanas. Aunque no alzó la voz, cada sílaba resonó con la fuerza de un golpe. Narró cómo siempre había confiado en Alejandro, cómo había creído en su dedicación al trabajo y cómo había ignorado las señales que, en retrospectiva, parecían tan evidentes. Mientras hablaba, Alejandro se tambaleaba en su lugar, atrapado entre el deseo de interrumpirla y el miedo a empeorar las cosas. Cada frase de Carolina era como una estocada, desarmándolo frente a sus colegas, quienes, aunque trataban de disimular, seguían cada detalle con atención. La sala entera se había transformado en un tribunal, y Alejandro era el único acusado. La reacción de los invitados variaba. Algunos miraban a Carolina con admiración, reconociendo su fortaleza. Otros, con gestos más discretos, intercambiaban comentarios que mezclaban compasión y asombro. En un rincón, una mujer comentaba en voz baja con su pareja, apenas capaz de ocultar la sorpresa: nunca imaginé que algo así pasaría en un evento tan elegante. Esto parece sacado de una novela. El tiempo parecía avanzar con lentitud mientras Carolina, sin detenerse, continuaba exponiendo verdades que Alejandro había intentado enterrar. Pero no eran solo palabras, eran emociones crudas que habían estado contenidas durante demasiado tiempo. Su voz quebrada en ciertos momentos traía consigo un eco de vulnerabilidad, pero nunca debilidad. Ella no buscaba venganza, buscaba liberarse. Alejandro finalmente intentó hablar, pero sus palabras eran torpes, carecían de la convicción que alguna vez había sido su arma más poderosa. Intentaba justificar lo injustificable, y cuanto más lo hacía, más quedaba en evidencia. La sala, que antes era un espacio de celebración, ahora se sentía como un campo de batalla emocional. El momento culminó cuando Carolina se detuvo y lo miró directamente a los ojos. El peso de su mirada era suficiente para callar cualquier excusa que él pudiera haber tenido. Sin más palabras, Carolina giró lentamente y comenzó a caminar hacia la salida. Su figura, que irradiaba dignidad y fuerza, dejó una huella imborrable en cada persona presente. Nadie se atrevió a detenerla. Alejandro, por su parte, quedó solo en el centro de la sala, rodeado de rostros que no sabían si mostrar compasión o desprecio. El evento, que había comenzado como una celebración de logros, terminó siendo un espectáculo de verdades reveladas. Pero para Carolina, no fue un final, sino un comienzo, el inicio de una vida lejos de las mentiras. El silencio tras la salida de Carolina era ensordecedor. Alejandro permanecía inmóvil en el centro del salón, con el rostro desencajado y la mirada perdida. Los murmullos comenzaron a llenar el vacío, como si los invitados estuvieran buscando sentido a lo que acababan de presenciar. Algunos se inclinaron hacia sus acompañantes, comentando en voz baja; otros simplemente lo miraban con una mezcla de curiosidad y desaprobación. La tensión se sentía como una niebla pesada. Alejandro sabía que no podía escapar, no con todos los ojos fijos en él. Pero la necesidad de controlar lo que quedaba de la situación lo llevó a dar un paso al frente, como si aún pudiera salvar algo de su imagen. Sin embargo, justo cuando abrió la boca para hablar, un invitado se levantó de su asiento. Era uno de los socios más cercanos de Alejandro, un hombre mayor conocido por su franqueza. Su tono fue medido, pero firme, cuando finalmente rompió el incómodo silencio. Alejandro, sé que no es asunto mío, pero después de lo que vimos esta noche, ¿realmente piensas que puedes seguir adelante como si nada hubiera pasado? La pregunta, aunque discreta, golpeó a Alejandro con fuerza. Por un momento, sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Los rostros expectantes de los demás lo observaban, esperando una respuesta que nunca llegó. En cambio, bajó la mirada y respiró profundamente, tratando de recuperar la compostura. Pero antes de que pudiera articular una palabra, la puerta del salón volvió a abrirse. Todos giraron la cabeza con asombro al ver que Carolina había regresado.
Su entrada no fue como la anterior, no traía la calma de una mujer que había planeado algo. Esta vez, irradiaba una energía distinta, como alguien que estaba a punto de poner fin a todo lo que la atormentaba. Caminó directamente hacia Alejandro, ignorando las miradas de los presentes. Su paso era firme, su expresión decidida. La sala, que momentos antes estaba llena de murmullos, volvió a sumirse en un silencio sepulcral. No me fui porque necesitaba decir algo más, comenzó Carolina, con la voz resonando con claridad en el salón. Alejandro, por años construí mi vida a tu lado. Por años te creí, te apoyé y confié en ti. Pero esta noche me di cuenta de algo, no estoy aquí para soportar tus mentiras. Estoy aquí para dejarlas atrás. La declaración de Carolina resonó como un trueno en la sala. Los invitados, aunque incómodos por la intensidad del momento, no podían apartar la vista. Alejandro intentó interrumpirla, pero un simple gesto de su mano fue suficiente para silenciarlo. ¿Sabes qué es lo que más duele?, continuó Carolina, con un temblor apenas perceptible en su voz. No es el engaño, no es la humillación pública. Es darme cuenta de que nunca fuiste el hombre que creí que eras. Y lo peor de todo es que te di tanto poder sobre mi vida que permití que me lo arrebataras todo, hasta esta noche. El aire se volvió más pesado con cada palabra de Carolina. Alejandro, incapaz de sostener su mirada, bajó la cabeza. Sabía que no había nada que pudiera decir para redimirse. Carolina, por otro lado, no buscaba redención. Su mirada ya no era la de una mujer herida, sino la de alguien que había encontrado la fuerza en medio del dolor. No estoy aquí para darte explicaciones, ni para pedirte nada. Estoy aquí para recuperar lo que me pertenece, mi dignidad, mi fuerza, mi vida. Con esas últimas palabras, Carolina giró sobre sus talones y dejó el salón por última vez, dejando atrás un silencio que parecía eterno. Alejandro quedó solo una vez más, esta vez no solo frente a los invitados, sino frente a las consecuencias de sus acciones. La noche, que había comenzado como una celebración, ahora era un recordatorio de cómo las decisiones, aunque pequeñas, pueden desencadenar consecuencias devastadoras. Pero para Carolina, la tormenta había terminado, y el horizonte que se abría frente a ella prometía algo mucho más valioso: libertad. El salón se había vaciado lentamente tras la salida de Carolina. La fiesta que prometía ser la culminación del año terminó convertida en un cúmulo de murmullos, incomodidad y miradas cargadas de juicios. Alejandro, ahora solo, permanecía sentado en una de las mesas centrales. A su alrededor, el eco de las copas de champán y las risas se había disipado, dejando únicamente el silencio de su fracaso. El peso de sus pensamientos lo hundía. Durante años, había tejido una red de mentiras que lo protegía de sus propios errores, pero en una sola noche, todo se había desmoronado. Miró hacia el rincón donde Valeria solía estar. El vacío que encontró ahí le recordó que no solo había perdido a Carolina, sino también la falsa estabilidad que había creado con su amante. A medida que la sala se despejaba, un rostro familiar se le acercó. Era uno de sus socios más antiguos, un hombre que lo había acompañado en sus primeros pasos profesionales. Con una mezcla de decepción y empatía, se sentó frente a él, cruzando las manos sobre la mesa. Alejandro, he estado contigo en momentos difíciles, pero nunca pensé verte así. No sé si necesitas un consejo o solo alguien que te escuche, pero tienes que enfrentarte a lo que has hecho. Alejandro levantó la mirada, buscando respuestas en los ojos de su viejo amigo, pero solo encontró un reflejo de la culpa que lo devoraba. Quiso justificarse, decir que no todo era su culpa, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. ¿Qué podía decir que no sonara vacío? Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Valeria estaba en su apartamento, rodeada por el eco de su propia desesperación. Había dejado atrás la fiesta con la intención de escapar del dolor, pero las palabras de Carolina seguían retumbando en su mente. Todo lo que creyó tener con Alejandro era una mentira, una farsa que ahora se desmoronaba ante sus ojos. Tomó su teléfono con manos temblorosas, dudando por un momento antes de marcar un número que nunca pensó usar. La voz de Carolina, firme pero serena, respondió al otro lado de la línea. No sé por qué estoy llamándote, dijo Valeria, su voz quebrada por el llanto. Tal vez porque tú eres la única que entiende cómo me siento ahora. Carolina, que apenas había llegado a casa, respiró hondo antes de responder. Aunque la herida aún estaba abierta, sintió una extraña empatía por Valeria. A pesar de todo, ambas habían sido víctimas de las mismas mentiras. No te llamaré enemiga, Valeria, respondió Carolina con calma.
Ambas fuimos engañadas. Pero no podemos quedarnos en este dolor para siempre. Esa conversación, aunque breve, marcó el inicio de algo inesperado. Valeria comenzó a cuestionar no solo a Alejandro, sino también las decisiones que la habían llevado hasta allí. Carolina, por su parte, se reafirmó en su decisión de dejar el pasado atrás. Alejandro, mientras tanto, continuaba enfrentando el vacío que él mismo había creado. Cada recuerdo, cada mentira que contó para sostener su doble vida, volvía a él como fragmentos afilados de un espejo roto. La imagen de Carolina alejándose del salón y la de Valeria abandonándolo en silencio eran escenas que no podía borrar. Esa noche no solo se había revelado la verdad, había quedado expuesto lo que quedaba de Alejandro, un hombre perdido, rodeado por los pedazos de la vida que una vez creyó controlar. Pero lo que no sabía era que las decisiones que tomara en los días siguientes definirían si esos fragmentos podían ser reconstruidos o si quedarían esparcidos para siempre. La luz de la mañana entraba tímidamente por las ventanas del apartamento, iluminando el caos emocional que reinaba en su interior. Carolina se movía con una serenidad desconcertante, empacando cuidadosamente sus pertenencias. La maleta abierta a sus pies era un reflejo de su decisión, dejar atrás no solo un lugar, sino una vida entera. Cada objeto que guardaba llevaba consigo recuerdos que ya no tenían el mismo significado. La camisa que Alejandro le regaló en su primer aniversario, los álbumes de fotos que alguna vez retrataron un amor sólido. Todo eso ahora parecía pertenecer a otra persona, a una versión de ella que ya no existía. Había algo terapéutico en el acto de empacar. Con cada prenda que colocaba, sentía que recuperaba una parte de sí misma. Había pasado años viviendo para otros, moldeando su vida en torno a expectativas, promesas vacías y la ilusión de un matrimonio que ya no era real. La Carolina que estaba de pie frente al armario ahora era diferente, más fuerte, más consciente de lo que necesitaba para sanar. El sonido de la llave girando en la cerradura rompió la calma de la mañana. Alejandro entró al apartamento con pasos rápidos, su presencia llenando el espacio como una sombra pesada. Se detuvo en seco al ver la escena. La maleta a medio llenar, las paredes despojadas de pequeños adornos y fotografías. Todo era una declaración silenciosa de lo que estaba por venir. Alejandro intentó hablar, pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La imagen de Carolina, tranquila pero decidida, lo desarmó. Se movía con una precisión casi metódica, como si cada acción fuera parte de un plan cuidadosamente elaborado. Él sabía que no había llegado a tiempo para detenerla, lo que fuera que había compartido con ella ya había terminado. Carolina cerró la cremallera de la maleta y la colocó junto a la puerta. No había prisa en sus movimientos, pero tampoco titubeó. Miró a su alrededor por última vez, observando cada rincón del lugar que había llamado hogar durante años. Sin embargo, no sentía nostalgia ni apego. Lo que alguna vez fue un refugio ahora parecía una prisión, un recordatorio constante de los sacrificios que había hecho por un amor que no fue recíproco. Alejandro intentó acercarse, pero el espacio entre ellos parecía insalvable. Observó cómo Carolina tomaba su bolso, sus llaves y un último aliento antes de dirigirse hacia la salida. El tiempo parecía detenerse mientras ella caminaba lentamente hacia la puerta, cada paso resonando como un eco en la habitación vacía. Por un momento, Alejandro pensó en detenerla físicamente, en pararse frente a la puerta y obligarla a quedarse. Pero incluso él sabía que ya era demasiado tarde. Carolina no estaba huyendo, estaba recuperando algo que había perdido hace mucho tiempo, su libertad, su dignidad, su paz. Cuando abrió la puerta, una ráfaga de aire fresco entró al apartamento. Era como si el mundo exterior la estuviera llamando, ofreciéndole una oportunidad para comenzar de nuevo. Carolina no miró hacia atrás, ni siquiera por un segundo. Sabía que cualquier duda que albergara se desvanecería con el primer paso fuera de ese lugar. El ascensor llegó con un suave tintineo, y Carolina entró sin vacilar. Alejandro, parado junto a la puerta, la observó mientras las puertas metálicas se cerraban lentamente. Fue en ese momento cuando entendió que no había forma de recuperar lo que había perdido. Carolina no solo estaba dejando el apartamento, estaba dejando atrás todo lo que él representaba. El vacío en el apartamento era abrumador. Las paredes desnudas y el silencio se convirtieron en testigos de su derrota. Alejandro se dejó caer en el sofá, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Por primera vez en años, se sintió completamente solo, sin el control que tanto había valorado. Carolina, por su parte, salió del edificio con pasos firmes.
La luz del sol sobre su rostro le recordó que, aunque el camino era incierto, lo estaba recorriendo por elección propia. Había dejado atrás un peso que la había consumido durante demasiado tiempo. Ahora, con una maleta y una nueva determinación, estaba lista para empezar de nuevo. La noche había caído como un manto pesado sobre la ciudad, y el apartamento de Valeria parecía un reflejo de su estado emocional, desordenado, vacío y opresivo. Estaba sentada en el sofá, rodeada por los restos de una vida que hasta hace unas horas le parecía perfecta. La copa de vino que sostenía con mano temblorosa permanecía intacta, mientras su mirada se perdía en un punto fijo de la pared. Todo lo que había construido con Alejandro, las promesas, las risas, las noches compartidas, ahora no eran más que cenizas de una mentira que la envolvía. El eco de las palabras de Carolina en la fiesta resonaba en su mente como un martillo constante: estos pequeños gestos son los que mantienen un matrimonio fuerte. Cada sílaba era un recordatorio doloroso de lo ciega que había estado. Alejandro no era el hombre que ella creyó conocer. Todo su carisma, su ternura, habían sido cuidadosamente diseñados para mantener dos vidas en equilibrio, dos mujeres en mundos separados que nunca debieron cruzarse. Pero esa noche, las mentiras chocaron con la realidad, dejando solo fragmentos. Valeria no podía evitar preguntarse cómo había llegado a ese punto. ¿En qué momento permitió que su vida girara en torno a un hombre que nunca le ofreció nada real? Caminó hasta la ventana, mirando las luces parpadeantes de la ciudad que parecía seguir su curso indiferente al desastre que ella enfrentaba. Los autos seguían su camino, la gente reía en los bares cercanos, y Valeria sintió que el mundo continuaba mientras su propia vida estaba en pausa. En medio de ese caos, su teléfono vibró sobre la mesa. Alejandro. El nombre en la pantalla era suficiente para encender una mezcla de emociones: ira, tristeza y algo que no quería admitir, un residuo de apego. Rechazó la llamada de inmediato, incapaz de enfrentarse a él. Pero la necesidad de buscar respuestas, de entender por qué había permitido que esto sucediera, no desapareció. Instintivamente, buscó el contacto de Carolina. Dudó antes de presionar el botón para llamar, pero finalmente lo hizo. Al otro lado de la línea, Carolina contestó después de unos segundos de silencio. Su voz era firme, pero contenía una empatía que Valeria no esperaba. No sé si esto tiene sentido, pero necesitaba hablar contigo, comenzó Valeria, con la voz quebrada. Necesito entender cómo dejamos que él nos hiciera esto. Carolina respiró profundamente antes de responder. Había pasado el día ordenando su vida, recuperándose de una tormenta emocional que había arrasado con sus certezas. Sin embargo, encontró en las palabras de Valeria una conexión inesperada. No se trata de lo que dejamos que nos hiciera, Valeria, respondió Carolina con calma. Se trata de lo que él decidió hacer. Ninguna de nosotras pidió esto, pero ahora tenemos que elegir qué hacemos con lo que queda. Valeria sintió un nudo en la garganta al escucharla. Era la primera vez que alguien le decía algo que no era un reproche o una justificación. Carolina, a pesar de haber sido la persona más afectada, hablaba desde un lugar de claridad que Valeria no creía posible. La conversación continuó, fluyendo como un río que llevaba consigo años de silencios, culpas y preguntas. Valeria confesó cómo había creído en las promesas de Alejandro, cómo había ignorado las señales porque quería aferrarse a la idea de que él la elegía a ella. Carolina, por su parte, compartió cómo había sentido que su matrimonio se desmoronaba lentamente, pero siempre había encontrado una excusa para no enfrentar la verdad. Ambas fuimos víctimas de sus mentiras, dijo Carolina finalmente. Pero no tenemos que ser prisioneras de ellas. Podemos salir de esto. Tú a tu manera, y yo a la mía. Esa conversación marcó un antes y un después para Valeria. Aunque las palabras de Carolina no borraron el dolor, sembraron en ella una semilla de reflexión. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó qué quería para sí misma, no para alguien más. En los días siguientes, Valeria comenzó a tomar decisiones que parecían pequeñas, pero que representaban pasos gigantes hacia su independencia. Eliminó los mensajes de Alejandro, bloqueó su número y devolvió los regalos que él le había dado. Cada acción era un cierre, una manera de recuperar el control sobre su vida. Por su parte, Carolina también avanzaba. Decidió reorganizar su casa, cambiando cada detalle que le recordaba a Alejandro. Inscribirse en un curso que había pospuesto durante años fue su primer acto de rebelión contra el peso del pasado. Recuperó viejas amistades, salió a caminar por lugares que solía evitar, y poco a poco, comenzó a sentirse más como ella misma.
Las dos mujeres, aunque en caminos distintos, compartían un propósito común: reconstruirse. Valeria encontró consuelo en pequeños actos cotidianos, como preparar su desayuno con calma, sin la ansiedad de esperar un mensaje de Alejandro. Carolina, en cambio, descubrió que disfrutar de su soledad era una forma de reencontrarse con la persona que había olvidado ser. La otra cara de la moneda no era solo dolor. Era superación, era emocionante encontrar fuerzas en lugares inesperados, era la posibilidad de un nuevo comienzo. Ambas comprendieron que, aunque las heridas no desaparecen de inmediato, pueden transformarse en cicatrices que narran una historia de fortaleza y resiliencia. Carolina y Valeria habían sido unidas por el mismo hombre, pero ahora se definían por algo mucho más poderoso: la capacidad de enfrentarse a sus propias verdades y construir un futuro que no dependiera de nadie más que de ellas mismas. Las semanas pasaron con una lentitud engañosa para Alejandro, mientras el mundo parecía seguir avanzando sin él. Desde aquella fatídica noche, los días se convirtieron en un interminable desfile de reflexiones y silencios incómodos. Su oficina, que una vez fue el centro de su vida profesional y su orgullo, ahora era un lugar cargado de murmullos y miradas furtivas. Alejandro ya no caminaba por los pasillos con la confianza de antes. En su lugar, su silueta encorvada delataba la carga que llevaba sobre los hombros. El escritorio estaba lleno de papeles desorganizados, pero Alejandro apenas podía concentrarse. Los recuerdos de la fiesta, el rostro sereno pero devastador de Carolina, las lágrimas silenciosas de Valeria y el juicio implícito de sus colegas lo perseguían. Intentó, una y otra vez, llamarlas a ambas. Los mensajes a Carolina estaban llenos de disculpas desesperadas y promesas de cambio, pero ninguno recibió respuesta. Su ego lo había abandonado, dejando a un hombre reducido a la vergüenza de sus propios errores. Mientras Alejandro enfrentaba su declive personal, Carolina experimentaba el florecimiento de una vida renovada. Había dejado atrás el peso de las mentiras y las apariencias, encontrando libertad en la simplicidad de las cosas cotidianas. Las mañanas eran ahora su momento favorito, dedicadas a caminar por parques cercanos, sentir el aire fresco y dejar que la luz del sol calentara su rostro. Era un recordatorio de que la vida, incluso después de un desastre, continuaba ofreciendo pequeños regalos. Su casa, que antes estaba llena de los vestigios de su matrimonio, se transformó en un espacio propio. Cambió los muebles del lugar, pintó las paredes de colores más cálidos y colgó cuadros que había pintado durante las últimas semanas. La pintura, una pasión que había abandonado hace años, se convirtió en su refugio. Cada pincelada era una forma de liberar emociones que antes reprimía. Valeria, por otro lado, estaba atravesando un proceso similar, aunque más silencioso. Había cambiado su apartamento, eliminando cualquier rastro de Alejandro. Cada objeto que había llegado a ella como un regalo de su parte fue devuelto o descartado. Este acto no era solo simbólico, era una declaración de su intención de recuperar el control de su vida. Una noche, mientras organizaba sus cosas, encontró un cuaderno donde había escrito sueños y metas años atrás. Uno de ellos era convertirse en diseñadora de interiores. Era algo que siempre había postergado por miedo, por inseguridad, y en los últimos años, porque Alejandro consumía todo su tiempo emocional. Esa noche, tomó una decisión que cambiaría su rumbo: se inscribió en un curso que comenzaría en pocas semanas. En medio de estas transformaciones, Carolina recibió una invitación para una cena de caridad organizada por una amiga cercana. Era un evento elegante, el tipo de reunión que antes habría evitado por temor a encontrar caras conocidas que la cuestionaran sobre su matrimonio. Pero esta vez, algo en ella había cambiado. Asistir no era solo un acto social, era una declaración de que ya no se escondía. El salón de la cena estaba decorado con un gusto impecable, candelabros colgaban del techo, las mesas estaban adornadas con flores blancas, y la luz cálida creaba un ambiente acogedor. Carolina, vestida con un elegante vestido azul que realzaba su presencia, caminó con seguridad al interior del recinto. Las miradas de algunos asistentes se posaron en ella, no con compasión, sino con admiración. Irradiaba una confianza tranquila que no pedía permiso para existir. Durante la cena, el anfitrión se levantó para proponer un brindis. Los asistentes levantaron sus copas, esperando las palabras de alguien que los inspirara. Entonces, para sorpresa de muchos, el anfitrión invitó a Carolina a compartir unas palabras. Ella aceptó con serenidad, sosteniendo su copa mientras subía al pequeño estrado. Después de todo el drama de la fiesta de Navidad, está claro que las sorpresas no siempre vienen envueltas en papel bonito, ¿verdad?
Pero, ¿sabías que hay otra historia que también te hará reflexionar sobre las relaciones y las expectativas? Te dejo un video aquí en la última pantalla donde te cuento todo sobre, mi marido quería que yo firmara una carta para Navidad, pero no se lo esperaba. No os lo perdáis, porque cada elección dice mucho de quiénes somos y de cómo afrontamos lo inesperado. Carolina respiró profundamente, observando a la audiencia con calma. En su mente, no había ensayado lo que iba a decir. Pero las palabras fluyeron con naturalidad, cargadas de la sabiduría que solo llega después de enfrentar el dolor. Esta noche no solo celebramos el éxito de nuestras vidas, comenzó, su voz resonando con fuerza en el salón. También celebramos la capacidad de levantarnos cuando hemos caído. A veces, la vida nos lleva por caminos que no esperábamos, y enfrentamos verdades que nos obligan a replantearnos todo. La sala quedó en silencio absoluto. Cada persona estaba pendiente de sus palabras, sintiendo la profundidad de lo que decía. Hace poco, enfrenté una situación que cambió mi vida por completo. Lo que creía seguro, lo que pensé que era mío, resultó ser una ilusión. Pero en ese momento, entendí algo importante: cuando todo parece perdido, aún nos queda la verdad. Y la verdad es el cimiento más fuerte para reconstruirnos. Carolina hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. Levantó su copa con una pequeña sonrisa. Brindo por la fuerza que encontramos en nosotros mismos, incluso cuando pensamos que no queda nada. Brindo por los nuevos comienzos. Los aplausos llenaron el salón, pero para Carolina, el verdadero triunfo no estaba en el reconocimiento de los demás, sino en la paz interior que sentía. Bajó del estrado y volvió a su mesa, sabiendo que las cicatrices de su pasado ahora eran un testimonio de su capacidad para superar. En caminos distintos, Carolina y Valeria estaban descubriendo nuevas versiones de sí mismas. Alejandro, en cambio, permanecía atrapado en el laberinto de sus errores. Había perdido no solo a las dos mujeres que marcaron su vida, sino también el respeto por sí mismo. La verdad en el brindis era clara: la vida puede rompernos, pero también nos da la oportunidad de reconstruirnos, pieza por pieza, con una fuerza emocionante que solo descubrimos en los momentos más oscuros. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.